importante para el paciente, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea compromiso en muro posterior? Que quiere que tengamos invasión del canal. Bueno, acá hay unos ejemplos de paciente con mieloma múltiple. ¿Alguien se anima a hablar y a comentarme qué pueden ver ustedes? Sin miedo, yo no muerdo. Bueno, no se preocupen. Bien, la RX, ¿sí? RX, lesiones osteolíticas, que son estas que vemos acá. Acuérdense, mieloma múltiple, lesión osteolítica. Miren acá qué bien que se ve, ¿sí? Acá, acá, todo esto. Miren el patrón de la médula ósea, ¿sí? Todo moteado, está sucio. Miren el sacro. Perfecto, también pérdida ósea, muy bien. Sí, anímense a hablar, acá no pasa nada. Miren lo que es este hueso ilíaco izquierdo acá. Miren esto, acá hay disrupción de la cortical, pero no tenemos todavía compromiso de partes blandas, ¿sí? Todas lesiones osteolíticas. Acuérdense, osteolítico es esto. Lisis, no hay. Osteoblástico es esto de acá. Blástico blanco, acuérdense siempre de eso. Bien, acá viene la descripción, acá tenemos más. En este caso, este es un caso interesante porque tiene acá. Tiene compromiso blando, ¿sí? Acá hay una lesión de partes blandas, que es esta que vemos acá, ¿sí? Acá hay una leve disrupción, o sea, no hay un abombamiento en realidad, no una disrupción, y acá tenemos el compromiso, ¿sí? Que es este que vemos acá. Y este es otro paciente, ¿sí? Que tenemos mayor compromiso en el tercio proximal del fémur. Bueno, gran compromiso también vamos a ver de arcos costales, en donde vamos a ver fracturas patológicas, como por ejemplo en esta tomografía, otra fracturita acá patológica, ¿sí? Acá cuando todo esto es cambio degenerativo, y miren este esternón, ¿sí? Miren ahí. Estos son todos signos a prestarle mucha atención al paciente, obviamente en conjunto con el dato clínico que van a tener ustedes. Bien, ahora vamos a un punto muy importante que es la resonancia magnética. ¿Sí? Ya vimos la radiografía, acuérdense, lesiones osteolíticas, osteoblásticas, patrón permeativo de médula ósea. Y después tenemos la resonancia, que nosotros en el hospital la acoplamos mucho con los estudios de tomografía y de PET, que PET lo vamos a ver a lo último. Este es un estudio muy bueno para valorar la médula ósea en sí, ¿sí? Nosotros tenemos secuencias en resonancia magnética, yo se las voy a explicar brevemente. Tenemos un T1 para columna, usamos el T2 y un STIR y eventualmente gadolinio. Las lesiones malignas en T1 la vemos negras, ¿sí? Negro en T1, ¿sí? O sea, hipointenso. En T2 la vamos a ver hiperintensas, o sea, blancas, ¿sí? Y en el STIR, ¿qué es el STIR? Es una secuencia de supresión grasa basada en un T2. En el T2 el líquido lo vemos blanco, en el T1 lo vemos negro, ¿sí? Son grandes cosas. En cambio la grasa la vamos a ver blanca tanto en el T1 como en el T2, pero en el STIR la vamos a ver negra. Entonces, y el líquido blanco. Entonces ese es el juego que tienen que entender de resonancia magnética. Bien. Por ejemplo, esta es una secuencia de T1, ¿sí? De T2, y este es un T1. Fíjense cómo está todo el compromiso acá de la médula ósea. Nosotros en el T1, la médula ósea la tenemos que ver bien hiperintensa en todo el eje de la columna. En este caso no está sucediendo. Fíjense cómo tenemos un montón de lesiones que son hipointensas, ¿sí? Y esto es todo un compromiso óseo, ¿sí? En un T2. Fíjense, grasa blanca T2, grasa blanca T1, líquido negro en el T1, blanco en el T2. Ahora vamos a jugar un poquito con casos clínicos. Tenemos justo, es un paciente que vi esta mañana, ¿sí? Que venía por dolor en el codo. Es un paciente que ya tenía un antecedente de mieloma múltiple, ¿sí? Entonces, no tuvo traumatismo, no tuvo antecedente quirúrgico, entonces el médico de Fundaleu quiere ver qué es lo que le pasa a este paciente. Bueno, bien, es un codo, es una región de un codo, ¿sí? ¿Ustedes ven algo? Bien, ¿se anima alguien a marcarme dónde? Sí, se observa un cambio de la grasa, no sé si es epicóndilo medial
Bien. Hipointenso. Fíjense, es esto, ¿no? Sí. Bueno, bien, muy bien. Obviamente que el paciente tiene, no sé si es una recaída, una recurrencia, porque yo no sé el estatus oncológico en el que está el paciente, pero fíjense que hay una gran lesión, ¿sí? En el epicóndilo. Fíjense y hagan que tiene intensidad de partes blandas, o sea, tiene compromiso óseo y de partes blandas, que es muy común de verlos en mielomas avanzados. Fíjense, esta es grasa, ¿no? Todo esto es tejido graso. Esto es músculo, ¿sí? Y esto es hueso. Entonces siempre comparen intensidades o, si están en tomografía, densidades testigo. Fíjense de qué color se ve el músculo, de qué color se ve la grasa, el hueso, y fíjense cuando hay una lesión, que muchas veces nosotros decimos alteración de las partes blandas o lesión de partes blandas, es porque tiene la misma intensidad o densidad, ¿sí? Fíjense, entonces muy bien, este es el caso acá, justo de esta mañana. Bien, acá lo vemos en un T1, ¿sí? Fíjense acá como está hipo, grasa blanquita, perfecto. Bueno, la misma en un STIR, esto es un STIR, fíjense que el líquido, que esto es edema, ¿sí? De tejido celular subcutáneo, se ve blanco y la lesión la vemos blanca. Yo prefiero hablarle con estos términos para no marearlos. Bien, la misma en proyección sagital, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro casito clínico. ¿Ustedes ven algo en esta tomo o no les llama la atención nada? El sacro se observa una región hipodensa en el alerón sacro derecho. Bien, perfecto. Derecha, izquierda. Bien, esta, ¿no me dicen? Sí. Perfecto. Y ven que acá tenemos otra. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver la reso de este paciente. Muy bien, acá está la resonancia magnética. Fíjense, ¿sí? En este T2, como tenemos una lesión hiperintensa. En este T1, este es un axial, perdón, estos son cortes coronales y estos son cortes axiales. Secuencia T2, secuencia T2, secuencia T1, esta que está acá, y esta es la difusión, ¿sí? La difusión es nuestra secuencia más buchona de patologías. Supera ampliamente al STIR. Entonces, tenemos una lesión, ¿sí? En osteolítica, en el alerón sacroizquierdo, ¿sí? Adyacente a la articulación sacroilíaca, que la misma es hiperintensa, en T2, hipointensa en T1 y es restrictiva en difusión. Cuando nosotros decimos que es restrictiva en difusión, ¿qué quiere decir? Que la tenemos, ¿sí? Hiperintensa en el DWI, que es y cae en conjunto en el mapa de ADC. Eso es restricción en difusión, ¿sí? Cuando se acompañan las dos secuencias. Bueno, y después muy bien, habían visto la del alerón sacroizquierdo, que está acá, ¿sí? Lo mismo, secuencia T2, secuencia T1 y difusión. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se va entendiendo? Bueno, ahora vamos con el PET, ¿sí? El PET es un gran método para el estudio de mieloma múltiple. ¿Por qué? Porque combina la tomografía computada con la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Entonces, hay un estudio metabólico y anatómico en conjunto. ¿Con qué radiotrazador estudiamos el mieloma? Con el FDG, la fluorodesoxiglucosa, clásico, se utiliza ese, ¿sí? Bien. Entonces, es un estudio que al paciente se le hace desde la cabeza hasta los pies, o sea, es un estudio de todo el cuerpo, en donde se le administra una cierta cantidad de milicurí de FDG, se lo deja esperar 1 hora, ¿sí? El paciente tiene que orinar y después se hace el estudio cuerpo entero. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bien. Lo que vamos a ver es lo siguiente, después voy a ir salteando para atrás. Bien. Lo que vemos es lesiones, como por ejemplo estas que tenemos acá, ¿sí? Lesiones osteolíticas que son hipermetabólicas. ¿Qué quiere decir que es hipermetabólico? Que tiene alta concentración del radiotrazador que nosotros administramos. Entonces, nosotros cuando el paciente se está terminando de adquirir o se terminó de adquirir el PET, vemos este muñequito, le llamamos el muñequito MIP.
Y con esto ya tenemos un panorama, los radiólogos, de cómo tiene la afectación el paciente, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos 2 lesiones. Dato anecdótico, el cerebro, ¿cómo se llama? Las tiroides, sí, pero no todas tienen. Acá es el anillo de Waldeyer, ¿sí? El corazón, el intestino, la vejiga y el hígado tienen una captación normal de FDG, ¿sí? Entonces eso para nosotros es completamente normal, esto nosotros lo omitimos. Bien, acá tenemos un compromiso. Esto es muy importante diferenciar si es difuso, ¿sí? O si es focal y múltiple. EM, ¿qué quiere decir? Enfermedad medible, que nosotros lo usamos en el sistema de RECIST para ver cómo le está yendo a nuestro paciente. Entonces, nosotros en este paciente vemos un muñequito MIP en sagital con un compromiso difuso, ¿sí? De la médula ósea. No ve más que compromiso difuso, o sea, que quiere decir que está medio grisecito. Fíjense que está de todo el eje raquídeo cérvico dorso lumbar, ¿sí? Y el esternón. En cambio, en este paciente tenemos múltiples lesiones focales, ¿sí? A nivel de todo el eje raquídeo, o sea, el eje apendicular y axial, eje raquídeo, húmero, ¿sí? Acá tenemos otra lesión del húmero con gran componente de partes blandas, lo mismo que en los fémur, ¿sí? Todas estas son lesiones activas. Entonces, cuando nosotros vemos esto es que la enfermedad está activa, si no, no capta. Podemos tener una lesión osteolítica sin captación, entonces, ¿qué quiere decir? Que la enfermedad no está activa. Ya lo vamos a ver. Bien, acá vamos a hacer un poco de mix. ¿Qué tipo de patrón les parece que es esto? Bueno, es un patrón moteado, ¿sí? Este es el PET del paciente y esta es la resonancia. Por eso es muy importante que vean que este compromiso difuso, no vemos las imágenes típicas de las que estamos hablando, si son osteolíticas o no. Es un compromiso difuso, o sea, de toda la médula ósea, que incluso acá es difícil también para nosotros en resonancia magnética darnos cuenta. Muchas veces tenemos que pedir complementario, el PET y la resonancia. De hecho, ahora lo que se está usando, todavía nosotros no lo incorporamos en el hospital, es la difusión de cuerpo entero, ¿sí? Para mieloma múltiple es de lo nuevo que se está usando. Bien, el PET-TC, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Actividad metabólica de lesiones óseas, estadifica y nos dice el pronóstico, ¿sí? Podemos tener una cuantificación del compromiso de la médula ósea a través del SV, que es la unidad de medición que nosotros tenemos en el PET. Podemos ver si tenemos manifestaciones extramedulares, ¿sí? Como habíamos dicho, de partes blandas, si estas lesiones de partes blandas captan, si tiene una hepatoesplenomegalia y si tiene otra lesión también secundaria no atribuible a mieloma, que nos ha pasado un montón de veces de encontrar tumores sincrónicos. Por ejemplo, acá. Este es un caso interesante. Acá tenemos una lesión osteolítica, ¿sí? Hipermetabólica, que después de su tratamiento, fíjense cómo sigue estando osteolítica, pero cómo disminuye la captación de FDG. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tratamiento a este paciente le está yendo bien. ¿Qué hacemos nosotros como radiólogos para ayudarlos a ustedes? Nosotros hacemos el RECIST y el PERSIST. El PERSIST, que es la actividad metabólica que tiene el paciente. Entonces, ¿cuánto descendió o cuánto aumentó? Y nosotros se lo damos con un porcentaje, a ver si el paciente está en una enfermedad estable, si progresó o si tiene una respuesta parcial o una respuesta completa, ¿sí? Para poder utilizar eso nosotros tenemos que tener siempre toda la historia clínica oncológica del paciente, por si no podemos hacer errores, porque no siempre se compara con el último estudio, sino con el que inicia el tratamiento, la mayoría de las veces. Bien, acá tenemos otro caso, por ejemplo, de una lesión osteolítica hipermetabólica, ¿sí? En un cuerpo vertebral, y después otra con lesión también de partes blandas en un arco costal, ¿sí? Todo esto hipermetabólico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay enfermedad activa. Bueno, eso es todo.